Que nada, un goleador tremendo, no solo para San Lorenzo, sino donde sea que haya jugado. Pero bueno, a veces los gustos de los entrenadores son raros, ¿no? Y a veces tienen todos un preconcepto que el fútbol le dice lo contrario. A ver, Sí, sí. Hay muchos técnicos con preconceptos. Y yo creo que eso, ya que estamos hablando de Bianchi, creo que es. Bianchi ha tenido delanteros altos, delanteros poco técnicos, delanteros chicos, delanteros técnicos. sí, Y nunca dijo, no, mira, a mí Palermo no, porque técnicamente no es muy bueno. O Che Tevez no, porque es muy petizo. El tipo juega bien adentro, me sirve para la estrategia. Un tipo que se adapta a lo que tiene Bianchi, lo demostró también en Vélez, en Boca, en todos lados lo demostró Bianchi, que se adaptaba a lo que tenía y decía, bueno, a ver, ¿qué puedo, de lo que tengo, cómo puedo explotar esto? Y se adaptaba a otros técnicos, vienen con su libro, 4-4-2, 4-3-3, lo que sea, y si no servís afuera, pasa mucho. sacar de Bianchi. Por ejemplo, Bielsa va con su libro y el que no encaja, no encaja y no juega. Y si Batista y Crespo no pueden jugar juntos, no pueden jugar juntos. Estoy seguro que, por ejemplo, justo la época de Bianchi fue la época de Bielsa en la selección. Estoy seguro que Bianchi hubiese dicho: tengo a Batistuta y a Crespo, algo vamos a idear para que jueguen juntos. Porque Tal son los cual, dos ¿no? mejores de la Argentina. Como jugaban Asad y Flores Exacto. y lograban combinarse. Pienso de la misma manera y del lado del Coco, que jugaba, bueno, con el famoso fútbol que le gusta a la gente, según Sí. una rama del periodismo y de Sí, en algunos San Lorenzo se lo entrenadores. olvidó. No, iba a decir, no es casualidad que los equipos que uno puede recordar fácilmente de Basile, que jugaban muy bien, ¿sí? Uno es la selección argentina, donde tenés un mercado de pases infinito porque podés convocar a todos los jugadores argentinos habidos y por haber. Y el segundo fue el Boca del año 2005-2006, donde Maradona agarra lo que hoy sería el Consejo de Fútbol, ¿sí? Era como el manager de aquel equipo, y le dice a Macri, mirá que yo voy a gastar y voy a traer todo lo que el técnico quiera. Bueno, alguno que vaya y se fije la lista de compras de Boca de aquel momento. Sí. Boca que no tenía Copa Libertadores, porque ya había quedado en ese momento finalizada la Copa, porque se jugaba solo el primer semestre del año, y solo para jugar un campeonato, porque Boca juega, el objetivo era el torneo de apertura, la Copa Sudamericana se la termina llevando casi por inercia. Sí. El plantel que tenía era una cosa, pero Era abismal, una ¿eh? selección. Era una Era selección. una diferencia, pero terrible de plantel con el resto del fútbol argentino. Entonces, Sí, no porque le voy a. además era cosa que hemos mencionado en este podcast, era la época en la que los clubes argentinos estaban vendiendo, porque el dólar crecía día a día, los clubes no podían pagar sueldos, no podían pagar instalaciones, no, a algunos clubes les costaba abrir las canchas, muchos equipos cayeron en desgracia en esta época, Deportivo Español, Ferro, Racing, que estaba también saliendo de esta situación, eh, y, y, de repente con todos los equipos devaluándose un poquito, manteniendo un nivel aceptable para la Liga Argentina, ¿no? Boca era al revés. Boca era, bueno, Claro, yo sí. ahora voy a comprarme me compro al mejor Boca de Independiente, estaba al mejor un de ganador, Banfield, al claro. mejor de este, y se armó la selección con los mejores del fútbol argentino y así marcó la diferencia, ¿no? Absolutamente. Por eso digo, cuando uno a veces escucha los libros de los entrenadores, hay que ver en el contexto de los equipos que dirigieron. ¿Cuál es el contexto de los equipos que dirigieron? El caso de Bianchi, bien lo dijo Nacho. Bueno, Bianchi, si había algo que marcarle como falencia, un día se la escuché decir a Marcelo Palacios y me pareció una buena falencia para destacarle. Miren lo que voy a decir, es que no era un gran seleccionador para refuerzos. Y si uno se pone a pensar, Bianchi no era un tipo que acertaba demasiado con los refuerzos. De hecho, era de arreglarse con lo que había. A ver, Claro. muy del jugador de rol, muy de subir a los pibes de las inferiores para, bueno, roles muy puntuales. Vamos a ver a lo largo de todo este ciclo jugadores como Escobillón Guillermo, el Tano Ortiz, El Chango eh, Moreno, el Chango Moreno, Julio Marchán, el Pelado Pérez, Emanuel Rey. Emanuel Rey, Gustavo Pinto, un montón de jugadores juveniles que, bueno, tuvieron pasos, no digo fugaces, pero sí cortos por la primera del club, en una época donde el club ganó todo. O sea, y entraban y no desentonaban. No es que No, 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 el no. equipo cuando jugaban era un desastre, por el contrario, le El tocaba Chango reemplazar. Moreno de la primera libertad de la Boca fue el goleador del equipo. Está Claro, bien, hizo pero 5 a goles ver, en un partido, pero fue el sí, goleador del sí, equipo. sí. Y en la misma semana le hizo 3 a Chacarita. En una semana hizo 8 goles. Una cosa increíble. Pero a ver, por ejemplo, decíamos, el Chavo Pinto jugaba en el lugar de Serna, ¿sí? Y Sí. entraba y el equipo,
bueno, andaba bien igual. ¿Qué es lo que Bueno, arrancó pasa? Bataglia a jugar acá también. Creo que este torneo que estamos Exacto. mencionando no juega, pero el torneo siguiente ya sí juega algunos partidos. Cuando la cosa viene en sintonía, hoy pasa por ahí con la selección argentina, que uno ve que entran nombres nuevos y el equipo no se resiente. Bueno, cuando la armonía es lo que abunda, bueno, sirve para todo concepto. Decíamos, fecha 14, Boca le gana a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, y la fecha 15, Boca recibe a Talleres de Córdoba en lo que sería, por lo menos para mí, eh, punto de inflexión total. Creo que este día Boca termina de, bueno, decir voy a ser el campeón de este campeonato en un partido muy, muy chivo. Termina llevándose la victoria. Vamos a ver imágenes de aquel día en la Bombonera, ya para el 15 de noviembre de 1998. Boca recibía a uno de los grandes de Córdoba en un día con mucha lluvia, donde la Bombonera tenía, bueno, un marco muy noventoso. Guillermo Borges iba a ser uno de los mejores goles de su carrera. Oh, golazo. Un golazo, un verdadero golazo. Impresionante la pilada. De Sí, sí. chapita, como le decía Marcelo Araujo. Boca arrancaba Chapita, ganando chapita. Y de al zurda, de minuto. Fidel Cruzado. Al minuto, Boca arrancaba ganando y, bueno, nada, un partido que era fundamental. Fecha 15, ya se empezaba a definir todo. Cuando Boca pensaba que ya lo tenía, el Cachi Celaya empata para Talleres de Córdoba cuando faltaba menos de 10 minutos. Y a partir de allí, bueno, nada, solo quedaba el Heroica y iba a llegar con un centro de Adrián Guillermo, de Scobie John Guillermo, y el gol de Palermo, uno de esos goles que hacen los equipos que van a ser campeones, ¿no? Minuto Sí, 90, partido chivo, se van a abrazar con Bianchi, Maradona desde el el Diego. palco, Maradona desde el palco, imagen Escobillón, muy, que muy la de los gente pensaba que 90. le decían escobillón por el pelo y le decían escobillón porque alguien le quiso decir, es como Kobe Jones, el jugador de Como Estados Kobe, Unidos, claro, exacto, y pensaron que le decían escobillón. claro, Nada, exactamente. perdido en la traducción, hermosa mini historia del apodo Bueno, de Escobillón Guillermo. podemos decir que a Jorge Campos en México le dicen el Brody, porque le querían decir el brother, pero nunca le salió y le quedó el brother. Bueno, es lo que termina pasando cuando querés americanizar algunas palabras, pero es muy bueno el Claro, dato de Nacho. Kobe Jones, figura de la selección estadounidense en los 90. Era, claro. a ver, un jugador técnico en ese equipo de americanos, destacaba por muchas cosas, Sí, aparte sí, un sí, look sí. rasta, un look muy, muy diferente del jugador americano habitual. Pero bueno, Claro, que Boca decíamos, por eso le decían escobillón, porque parecía que era Kobe Jones por el pelo que tenía Kobe Jones. claro, Y le quedó doble sentido, ¿no? Kobe Jones es Kobe Jones, va todo bien, pero sí, Kobe Jones es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol estadounidense, al menos el primero gran jugador que se recuerda, ¿no? Porque después tuvimos, bueno, Winanda, Donovan, un montón, pero Kobe Jones fue el primero de los estadounidenses realmente destacado a nivel internacional. sí, tal cual. Sin dudas que así fue en aquel fútbol profesional que nacía en los Estados Unidos ahí a mediados de los 90. Boca, después de esta muy buena victoria contra Talleres de Córdoba, le gana en otro partidazo a Rosario Central el siguiente sábado por la noche, 3-2 en el Gigante de Arroyito, un partido chivísimo, también con un gol de Palermo sobre el final. Fecha 16, Boca gana ese sábado, al día siguiente Gimnasia no puede ganar y Boca ya queda con una diferencia de 9 puntos de ventaja, con 9 por jugar, razón por la cual fecha 17 se sabía que Boca recibía a Independiente en condición de local, solo con empatar aseguraba el título y Gimnasia estaba obligado a ganar los 3 partidos, Boca no tenía que sacar siquiera un punto en esas 3 fechas y al final termina abrazando el torneo en este partido del que vamos a ver alguna mínima imagen porque realmente, créame, 90 minutos donde no pasó nada, 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 nada. Además Gimnasia de La Plata había arrancado un rato antes y estaba empatando, no podía pasar del empate, con lo cual Boca está perdiendo, era campeón, y Boca sin saberlo en ese momento, estaba llegando a los 22 partidos invictos de manera consecutiva a nivel local, ¿no? Los Claro, 17 de este torneo y los 5 últimos de García Cambón. tal cual, tal cual.
Bueno, ahí ya casi sobre el final del partido, combinaban Guillermo y Palermo, Independiente todavía con aquella camiseta muy recordada, la que hizo, bueno, Topper con la marca del diablo por detrás. Campeonato de Boca, el primero del ciclo Bianchi, Roberto Bondancieri, Fernando Navas, Leche La Paglia, bueno, muchos de los artífices de aquel campeonato, aunque sea en un rol secundario. Siempre recuerdo fecha número 5, Boca golea a Huracán, un Huracán que descuenta los 2 goles con un gol de Silvera y otro de Montenegro, que eran juveniles, y estaba Islas en el arco, cumpliendo, según sus palabras, su sueño, porque él era hincha de Huracán, así que quería atajar en el globo en aquel momento, un globo que estaba prácticamente condenado desde el comienzo a irse al descenso, muy complicado con el promedio, y Boca gana ese partido y Bianchi se pelea con los jugadores porque consideró que estaban cargando al rival porque empezaron a tirar lujos después de la goleada, ¿no? Y le dijo, si van a gastar a alguien, gástenlo cuando van 0-0, no cuando ganan por 4 goles. Un mensaje que el lunes los periodistas decían, bueno, ayer hubo un clima raro en el vestuario de Boca, o sea, pará, loco, Boca ganó por 6 goles y hay un no, no está bien nunca esto. Bueno, tenía ese tipo de actitudes Bianchi, marcaba bien fuerte la conducta que quería de sus jugadores. Y otra cosa que me acuerdo de ese día, Nacho, es que, aunque parezca una locura, no estaba tan claro para la gente, sí para Bianchi, pero no estaba tan claro para la gente la titularidad de Riquelme. Mucha gente, ante un Riquelme que arrancó bastante dubitativo el campeonato, porque Riquelme no terminó de ser Riquelme en este ciclo hasta recién bien entrado en clausura. Cuando Riquelme empieza a ponerse como un jugador importante en este equipo es en el clausura 99, no tanto en esta apertura 98, donde, bueno, la figura preponderante era Palermo Sí, con Palermo 20, y Guillermo. y Guillermo. Pero Guillermo había tenido alguna lesión, se había perdido alguna parte del campeonato por lesiones. Bueno, Palermo fue jugador fundamental, hizo 20 goles en torneos cortos, una cifra que era una locura, realmente. Y mucha gente pedía a La Paglia por sobre Riquelme, que ganó fecha 5 del campeonato, Leche de La Paglia, que de hecho se habla de que la operación, cuando Boca compra tantos jugadores juveniles, era con la búsqueda de que La Paglia era el crack Sí. que iba a refundar el fútbol argentino. Terminó siendo un buen jugador de primera división, nunca llegó a jugar en esos niveles. Dicho Ídolo alguna vez total en por él, Colombia. Ídolo sí, total en sí, Colombia. total. Dicho alguna vez por él, que tendría que haberse tomado el fútbol más en serio de lo que se lo tomaba, ¿no? Quizás alguna licencia más en la vida personal hizo que no llegara a rendir lo que podría haber sido potencialmente. Uno lo veía Claro. en juveniles, de hecho, hasta en la misma selección argentina juvenil tenía Sí, un talento descomunal. todas las condiciones para hacer cualquier cosa. Boca sale campeón en la fecha 17, 29 de noviembre de 1998. Quedan 2 fechas para que termine el torneo de apertura. Empata 1-1 en la fecha 18 visitando a Lanús. Este día hay un dato muy particular de color y lo quiero decir porque decíamos, Guillermo había sufrido un par de lesiones eh, en el campeonato. Tiene una el día del debut con Ferrocarril Oeste, se desgarra y se va a perder algunos partidos. Boca no tenía demasiados delanteros en aquel plantel, entonces compra de urgencia a Antonio Barijo y lo tira a la cancha. Barijo juega la fecha 2 contra Ginés Jujuy y se veía muy, muy fuera de peso. ¿Sí? Muy fuera de peso, muy fuera de estado, arrastrándose por la cancha realmente muy mal. No recuerdo si llega a jugar la fecha 3, me parece que no, me parece que entra Chaco Jiménez, que tenía como 50 grados de fiebre ese día, debute, jugó un partidazo, acompañando a Palermo en la delantera, y Barijo queda completamente borrado del Sí, equipo renegadísimo, renegadísimo. hasta que se ponga bien físicamente. Pero así fue la cosa, no. Y aparece muy bien, muy, muy renovada su figura para esta fecha 18, con gol de cabeza que salva el invicto de Boca. Claro. Pero nada, parecía otro jugador realmente. Se había preparado muy bien Antonio, nada más que había llegado como el caballo Duncan de los Simpsons cuando ya había terminado el campeonato. Pero bueno, nada, mostraba sus cartas como un delantero que
en Boca rindió y rindió mucho como Sí. un delantero de alternativa para lo que vendría, ¿no? El torneo En donde clausura más, que se creo venía. que cuando mejor se vio la etapa de Barijo en Boca fue cuando se lesiona Palermo. Porque ahí realmente ya. Una cosa es ser buen delantero cuando sabes que sos suplente y que la presión principal no es tuya, y otra muy diferente es cuando la presión ya es tuya. Y yo creo que ahí cuando se lesionó Palermo, Barijo rindió muy bien en Boca, le sirvió muchísimo y fue un jugador clave. Lo que permitió que Palermo, que no digo que no se sienta la ausencia, por la ausencia de un delantero así se siente siempre, pero sí que sea mucho más llevadera. Tal cual, bueno, tal cual lo que marcaba Nacho. Boca como ya campeón vigente, juega su última fecha en condición de local, recibe a Unión de Santa Fe, le gana por 3-1. No tenemos las imágenes, pero si alguno lo quiera revisar, sobre todo los hinchas más jóvenes, que vayan a ver el penal que Palermo le patea a Pablo Caballero, que en ese momento era arquero de la selección todavía, si no me equivoco. Ahí sí, arquero de la selección, sin lugar a dudas. Pablo Caballero se para en un costado, una cosa que no vi nunca en mi vida. eh, y, y Palermo le dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, es un dato de color para revisar en aquel partido. Boca termina el campeonato como campeón invicto y ya sumaba a los 5 partidos que marcaba Nacho y el total daba 24, aunque en ese momento nadie pensaba en el invicto Nadie general. pensaba en eso. Se pensaba en ser campeón invicto, que era obviamente un hito que pocos habían logrado en el fútbol argentino, pero esa era la meta, ¿no? Nadie pensaba en lo que estaba a punto de venir en el clausura del 99, que iba a ser el récord total a día de hoy del fútbol argentino.